¿Cómo quitar pintura de la madera? Método 1. Quita pintura de látex fresca con agua. Una mancha de pintura de látex por lo general se puede quitar con un trapo suave empapado con agua. Empapa un trapo suave y limpio en agua tibia. Escurre el exceso de agua para evitar que el trapo gotee sobre las áreas que no están afectadas. Quita la mancha de pintura con el trapo. Puede que necesites enjuagar y volver a empapar el trapo varias veces para quitar toda la pintura. Seca la madera con otro trapo que esté seco. Utiliza alcohol desnaturalizado si el agua no funciona. Si tienes una salpicadura de pintura de látex que no puedes quitar con agua, utiliza alcohol desnaturalizado en lugar del agua. Aplica al trapo el suficiente alcohol para humedecerlo sin que quede goteando. Pasa el trapo empapado en alcohol sobre la mancha de pintura para quitarla. Enjuaga. Empapa de nuevo. Y repite las veces que sea necesario. Seca la mancha con un trapo limpio y seco cuando termines. Quita la pintura a base de aceite fresca con aguarrás mineral. La pintura a base de aceite continuará aferrándose a la madera si utilizas simple agua. Así que retírala con un trapo suave con una pequeña cantidad de aguarrás. Empapa un trapo suave y limpio en un plato pequeño de aguarrás. En lugar de empapar todo el trapo, solo empapa el área que planeas poner en contacto con la mancha de pintura. Limpia la pintura pasando el aguarrás sobre la salpicadura. Enjuaga y vuelve a empapar según lo necesites hasta que hayas quitado toda la pintura. Seca el área con un trapo seco aparte. Quita la pintura seca con aceite de linaza hervido. Las manchas de pintura seca se pueden ablandar empapándolas y frotándolas con aceite de linaza hervido. Empapa un trapo limpio en aceite de linaza hervido. Presiona el trapo con aceite de linaza contra la mancha de pintura y manténlo en su lugar entre 30 y 60 segundos. Esto permite que el aceite empape la pintura. Limpia la pintura suavizada con tu trapo empapado en aceite de linaza. Seca el área con un trapo seco aparte. Si hace falta, utiliza una espátula. Para las manchas secas difíciles. Si no puedes quitar la pintura incluso después de ablandarla con aceite de linaza hervido, utiliza una espátula para rascar con cuidado debajo de la salpicadura y quitarla de la madera. Retira los residuos con pasta de aceite de linaza. Cualquier residuo que quede se puede quitar frotándolo con una pasta hecha de aceite de linaza hervido y Trípoli. Combina la suficiente cantidad de aceite de linaza hervido y Trípoli en un pequeño plato desechable. Para formar una pasta espesa, utiliza un palillo desechable para mezclar los ingredientes. Coloca una cantidad de pasta en un trapo limpio y frótala en la madera a lo largo del grano. Retira los granos con otro trapo limpio. Método 2. Coloca una pistola de calor cerca de la superficie de la madera. Coloca la pistola de calor entre 15 y 20 centímetros sobre la superficie de madera pintada. Después de encender la pistola de calor, utiliza una pistola de calor eléctrica o un quitapinturas eléctrico. Un soplete también proporcionará la cantidad de calor necesaria. Pero los sopletes tienen más riesgo de chamuscar o prender fuego a la madera, por lo que no son recomendados. Usa guantes protectores y gafas mientras trabajas con la pistola de calor. No permitas que la pistola de calor entre en contacto con la madera o se acerque demasiado a la madera, lo que puede resultar en marcas de chamuscado o fuego. Mueve lentamente la pistola de calor sobre la superficie. Pasa la pistola de calor sobre la superficie de la sección de madera en la que estés trabajando. Continúa pasándola de lado a lado y de arriba a abajo sin parar.
No permitas que la pistola de calor se quede en un sitio por un periodo prolongado, lo que puede ocasionar que la madera se queme y potencialmente se prenda fuego. Raspa la pintura a medida que se arruga. Cuando la pintura comienza a burbujear y arrugarse, ráspala inmediatamente con una espátula ancha. Si es posible, continúa calentando la pintura con la pistola en una mano y raspando la pintura que burbujea con la otra mano. Si te cuesta mucho trabajo balancear ambas tareas, apaga la pistola temporalmente y rasca la pintura inmediatamente. Mantén la calma si se inicia un fuego, incluso aunque sea posible que la madera se incendie. Estos fuegos son pequeños por lo general y se pueden apagar con seguridad siempre que pienses con claridad. Una llama pequeña se puede apagar sofocándola con el lado plano de tu espátula. Mantén un cubo de agua a mano cuando trabajas. Si un fuego se inicia y no lo puedes sofocar, empápalo con agua rápidamente. Método 3. Protégete. Utiliza gafas de seguridad y una máscara para la cara para protegerte de la pintura y el aserrín. Mientras lijas, independientemente del método de lijado que utilices, lija la pintura a mano cuando sea posible. Al quitar pintura de una grieta o una rendija, o al quitarla de un objeto de madera pequeño y delicado, deberías lijar a mano. Las lijadoras mecánicas utilizan una fuerza considerable y pueden dañar las piezas delicadas. Además pueden ser difíciles de utilizar en espacios pequeños y confinados. Utiliza papel de lija grueso de grano abierto, porque otros tipos de papel se pueden embazar rápidamente con la pintura y el aserrín. Lija siguiendo el grano de la madera. No vayas contra el grano. Baja a un papel de grado medio cuando puedas ver el grano de la madera asomar entre la pintura. Baja a un grano fino cuando todo lo que quede sea pequeños trocitos de pintura. Pasa a una lijadora mecánica para trabajos más grandes. Para áreas grandes de madera pintada, como trozos grandes de muebles de madera, cofres de madera grandes, o molduras de madera. Utiliza una lijadora mecánica para ahorrar tiempo. Elige entre una lijadora mecánica manual o una lijadora eléctrica. Una lijadora de mano será un poco más suave y es una buena opción si deseas conservar más madera. Una lijadora eléctrica acabará el trabajo con más rapidez, lo que la hace una buena opción para los proyectos especialmente grandes. Las lijadoras de cinta, de disco y de tambor son buenas opciones que vale la pena considerar cuando estés buscando una lijadora eléctrica. Utiliza papel de lija grueso de grano abierto en tu lijadora mecánica, ya que las opciones menos gruesas tienden a embazarse muy fácilmente con el aserrín y la pintura. Siempre lija siguiendo el grano de la madera para minimizar la cantidad de daño a la misma. Pasa a un papel de lija de grano fino, si lo deseas, cuando hayas retirado la mayor parte de la pintura y solo queden unas cuantas manchas. Método 4. Elige el tipo de decapante o quitapinturas correcto. Busca un decapante o quitapinturas que esté etiquetado para el tipo de pintura que deseas quitar. También escoge entre un decapante o quitapinturas líquido o en pasta. Los químicos líquidos a menudo se aplican con spray y por lo general se utilizan para limpiar revestimientos o un par de capas. Los químicos en pasta se aplican con pincel y se utilizan para retirar muchas capas de pintura. Si tienes que retirar 10 capas o más, elige una pasta. Lee cuidadosamente las instrucciones antes de usar. Aunque la aplicación es la misma para la mayoría de los quitapinturas o decapantes químicos, los detalles pueden variar. Siempre sigue las instrucciones que vienen con el producto.
Vierte una pequeña cantidad de decapante o quitapinturas en una lata de boca ancha. Verter una cantidad pequeña en una lata pequeña hace más fácil utilizarlo. Si es posible, utiliza una lata con una tapa plástica resellable. Aplica el decapante o quitapinturas con un pincel de pintura. Utiliza una espátula ancha y plana para aplicar una capa espesa del químico de manera uniforme sobre la superficie de la madera pintada. Aplica el quitapinturas o decapante en una dirección. No apliques sobre áreas que ya han sido cubiertas con decapante o quitapinturas. De manera alternativa, aplica el decapante o quitapinturas con un spray. Si utilizas un decapante o quitapinturas de aerosol, apunta la boquilla de la botella aproximadamente a 10 centímetros de la superficie de la madera pintada y aplica el químico en una capa homogénea y gruesa. El químico creará una capa espumosa y pegajosa. Déjala reposar el tiempo que requiera. Por lo general, el quitapinturas o decapante debe dejarse en la superficie por 20 o 30 minutos. Pero los tiempos exactos pueden variar. Mantén abiertas las ventanas y puertas del espacio para evitar que los gases potencialmente peligrosos se acumulen a medida que el químico se asienta. Verifica la pintura. Frota la hoja de una espátula sobre la superficie con un movimiento circular. Si la espátula corta la pintura, el químico ha funcionado de manera correcta. Asegúrate de que la espátula que estás utilizando es resistente a los químicos. Rasca la pintura con una espátula metálica. Desliza la espátula bajo la pintura reblandecida para retirarla. Quita lo más que puedas con las primeras pasadas. Trabaja en una sola dirección. Retoca la superficie con lana de acero remojada. Si aún queda algo de pintura, empapa lana de acero de grado medio en una pequeña cantidad de quitapintura o decapante y restriega hasta que se vayan. Un trapo viejo o un estropajo también funcionará.